Bienvenidos una semana más a su cita con Enigmas de la Historia. En este programa, el número 9, número mágico según la Cábala, vamos a hablar de un tema bastante complicado. Les recomiendo que no se lo pierdan, sobre todo si son amantes de no creerse las versiones oficiales, porque hoy les vamos a contar diferentes puntos de vista de una historia que les hará dudar de si aquello que les han hecho creer es verdad. Todo bebé necesita un papá, cantaba Marilyn Monroe en uno de sus primeros papeles, como la exbailarina de burlesque Peggy Martin en Las chicas del coro. En cierto modo, esta súplica infantilizada y a la vez sexualizada pintó de una manera brusca el mapa de sus carencias y de su psique rota para siempre. La niña llamada Norma Jean Baker fue la hija sin padre de Gladys Baker, una pobre mujer que pasó la mayor parte de su vida en un manicomio. La pequeña Norma fue acogida por caridad en diversos hogares adoptivos a los que el estado de California subvencionaba con $20 mensuales. Parece ser que cuando siendo una niña, mataron a su perro Tippy, fue víctima de una repentina pérdida del habla que se convirtió más tarde en una insuperable tartamudez. A los 8 años fue violada por un extraño, un hombre no identificado que pasaba por ser un amigo de la casa, o acaso uno de sus accidentales padrastros. En septiembre de 1935 Marilyn Monroe ingresó en un orfanato de Los Ángeles. Todo ello determinaría una serie de trastornos y desarreglos emocionales que ya nunca llegaría a superar. A lo largo de su corta vida Marilyn Monroe se casó 3 veces. Sus 3 esposos fueron James Daugherty, un tipo simplón que acabó como policía retirado; Joe DiMaggio, un deportista que enfermó de celos hasta convertir su matrimonio en un infierno; y por último, Arthur Miller, el dramaturgo íntegro y despiadado, al que se aferró con desesperación. Se sabe que también jugaron con su fragilidad sentimental otros hombres como Frank Sinatra o Marlon Brando, y que se acostó con numerosos hombres, aunque ella también sabía jugar sus cartas con inteligencia. El sexo es una parte de la naturaleza, y yo estoy del lado de la naturaleza. Era una de sus conocidas expresiones, con las que desarmaba a todo el mundo. Marilyn Monroe era una mujer de enorme inteligencia y franqueza, lo que acarreaba la incomodidad de los hombres de la época, poco acostumbrados a que las mujeres no fueran simples elementos decorativos con las que acostarse y tener descendencia. Hacia 1947, Norma Jean Baker se convirtió en Marilyn Monroe, y 2 años después, Tom Kelly la fotografió sobre fondo rojo, confeccionando una imagen emblemática de la historia del erotismo que sería el primer desplegable de la revista Playboy en 1953. Poco a poco fue forjando su leyenda hasta convertirse en la tentación de Hollywood. Una carrera brillante, retratada por tristes y vertiginosos momentos de inseguridad, interpretaciones únicas y relaciones con hombres que no la convenían. Hombres como el famoso Sam Giancana o los hermanos Kennedy aceleraron el final de una mujer que solo quería amar y ser amada. Ya en el largo y cálido verano de 1962, Marilyn Monroe se encontraba en la cúspide de su carrera. A pesar de sus conocidos problemas emocionales, aireados con la más sana intención,
Ella tenía entre manos una larga lista de planes de futuro, que incluía crear una nueva productora asociada a su amigo Marlon Brando y llegar a interpretar los grandes personajes de las obras de su admirado Shakespeare. De pronto, el anuncio de su muerte repentina sorprendió y conmocionó al mundo entero. ¿Cómo podía ser que la mujer más deseada y brillante de Hollywood hubiese muerto con tan solo 36 años? Desde que la terrible noticia se publicó en los periódicos hasta el día de hoy, han sido muchos los que se han adentrado en los detalles más íntimos y desconocidos de la muerte de Marilyn Monroe, intentando dar respuesta a todas las preguntas que quedaron abiertas, que ya les digo yo que son muchas. Los hechos oficiales, y voy a intentar ser bastante fiel a los hechos oficiales, nos cuentan lo siguiente. La madrugada del 5 de agosto, Maurice Murray, el ama de llaves de Marilyn, se extrañó al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada por dentro y que, sin embargo, la luz seguía encendida. Marilyn nunca cerraba la puerta, por cierto, le daban pánico los lugares cerrados. Asustada, al parecer, llamó a Ralph Ginson, psiquiatra de la intérprete, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood, California. Rompió la ventana de la habitación y encontró a la actriz muerta sobre su cama con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. Horas más tarde, cuando el forense Thomas Noguchi no halló señales de violencia ni pinchazos ni en el cuerpo de la actriz, descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, que es el nombre comercial del pentobarbital, un medicamento recetado para dormir. Frente a esta teórica evidencia, el forense de Los Ángeles clasificó de probable suicidio la muerte de Marilyn. Y eso es todo, ¿o no? Este libro, que siempre tengo aquí delante, Operación Hedge, es mi trabajo de investigación sobre esta muerte y otras de las que hablaremos en otros programas. Les aseguro que me he sumergido en autopsias, en informes policiales, declaraciones de protagonistas, horas y horas de documentación para poder conocer o al menos intuir qué pasó, qué ocurrió en todos esos casos. Todas las teorías escritas en esta novela, todas, tienen una base real, personajes, lugares y sucesos demostrados. Menos, lógicamente, obviamente, lo que no se puede saber, ya que ni yo estaba allí ni pude participar en ello. Espero que las pruebas les hagan tener en cuenta todos los acontecimientos. Y ahora, como siempre les digo, les dejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones. Operación Hedge. Y ahora abordemos lo que pudo pasar aquella madrugada del 5 de agosto de 1962. A principios de julio, sin ninguna noticia de su amante Bobby Kennedy, la señorita Monroe se desplazó a Tijuana e interrumpió su embarazo. En 48 horas estaba de vuelta en Los Ángeles, pero ya sin bebé Kennedy y acompañada de una acuciante depresión, pensando para sí, que si ese cabrón la había mentido iba a pagarlo. Marilyn dedicó todo el resto del mes en amenazar a Bobby con conceder ruedas de prensa, donde revelaría todo, su embarazo, su relación con él, su romance con el presidente, las relaciones del clan Kennedy con el conocido mafioso Sam Giancana. Publicaría su diario, su famoso libro de secretos, le concedería una entrevista a Louella Parson, la temida y respetada columnista de Hollywood, contándolo todo. No la iba a abandonar otro Kennedy, no lo permitiría. Bobby estaba atemorizado, su hermano y presidente John Kennedy le había ordenado abandonarla y él no había sido capaz. Marilyn era una bomba a punto de estallar, pero aún así la amaba, no podía dejar de soñarla, de pensar en ella y en ese maldito libro de secretos. Si Marilyn se iba de la lengua, podrían olvidarse de la reelección. No solo eso,
El escándalo provocaría un cráter tan inmenso que condenaría al clan Kennedy sin posibilidad de redención. Esa bomba a punto de arrasar Washington durmió en su casa la noche del 3 al 4 de agosto. Se levantó a mediodía, una discusión con Pat Newcomb, su secretaria y agente personal, que también estaba enamorada de Bobby, la había mantenido toda la noche en vela discutiendo sin éxito sobre el plan de Marilyn de retener a Bobby bajo sus faldas. No, Pat, Bobby abandonará a su mujer y volverá conmigo. Sé que él me ama, solo está confuso. El cabrón de su hermano le está influyendo para que me abandone. Tiene miedo de que Bobby tenga el valor que él no tuvo para quedarse conmigo. Aunque tenga que obligarle a hacerlo, lo haré. Él desea ser feliz conmigo, escapar lejos de aquí, tal vez a Europa. Hemos hablado muchas veces de marcharnos a París, lejos de los Kennedy será solo mío. Marilyn Monroe tuvo un último día muy ajetreado y cruel. Bobby Kennedy y Peter Lawford llegaron a su casa a las 4 de la tarde. Querían hablar a solas con ella, así que mandaron a Norman Jeffries a por Coca-Cola. Jeffries era el yerno de la dócil Eunice Murray. El ama de llaves se encargaba de las pequeñas chapuzas de la casa y ese sábado estaba reparando el suelo de la cocina. Cuando volvió con la bebida, Marilyn estaba muy cabreada. Bobby no estaba allí por una visita de enamorado. Esta vez, de forma tajante le dijo que todo había acabado, que no había lugar a reconciliación posible. Tener que renunciar así a la relación provoca que Marilyn pierda el control. Pat intenta tranquilizarla, pero es inútil. En ese momento la situación parece la escena de una absurda opereta. Marilyn está fuera de sí. El aborto le ha provocado un trastorno que la hace cada vez más inestable. La ira hace arder su sangre, los gritos golpean las paredes. Su voz normalmente susurrante ahora es un trueno que estalla en la casa, golpeando a Bobby que intenta defenderse y hacerla entrar en razón. Los reproches se lanzan de un lado a otro. La situación se les ha ido completamente de las manos. Pat, viendo el estado de Marilyn, pide a Eunice que avise con urgencia al Dr. Grinson, psiquiatra de confianza de la actriz. Sintiéndose incapaz de contener la realidad, un desconsolado Bobby sale de la casa sollozando. No tiene más opción que hacerla callar y no sabe cómo. Él la ama, pero no puede ser. Esto tiene que acabar hoy. Peter va tras él, cabizbajo sin saber cómo ayudar a revertir una situación cada vez más insostenible. Cuando el doctor llega a la casa, Marilyn es víctima de un ataque de ansiedad. Trata de hablar con ella para conseguir que se calme. Se niega a suministrarle fármacos ya que ella ha estado bebiendo toda la tarde. Tras conseguir aplacar su rabia, la ahora obediente mujer se tumba sobre sus piernas en el sofá, reproduciendo lastimosos gemidos. Delicadamente la ayuda a levantarse. Después de conseguir que mantenga el equilibrio, despacio y de manera sosegada, la acompaña a su habitación, permaneciendo sentado en la cama junto a su desconsolada paciente, hasta que ésta se halla profundamente dormida. Poco después recibe una llamada y se marcha de la casa pidiendo al ama de llaves que permanezca atenta al estado de Marilyn. A las 9:30 de la noche, Jeffries y Eunice ven tranquilamente la televisión. Marilyn descansa tranquila en su habitación. Sin previo aviso, Bobby entra en la casa, viene acompañado de Lawford y el Dr. Grinson. Insta a sus guardaespaldas a salir de la casa, les pide no ser vistos por los vecinos pero mantenerse cerca. Los tres suben a la habitación de Marilyn, a la que sorprenden un poco somnolienta. Lawford y el doctor se lanzan sobre ella, mientras Bobby no para de preguntar dónde está el diario. Ella, embargada por la confusión, se resiste con la poca energía que le queda. Hay un fuerte forcejeo. Lawford la retiene boca abajo contra la cama, comprimiendo su rodilla contra la espalda de Marilyn. Es el momento de dormirla. Mientras Lawford la mantiene inmovilizada, el doctor le inyecta una dosis de hidrato de cloral mezclado con Nembutal. Casi de inmediato su cuerpo deja de ofrecer resistencia y la dejan caer suavemente en la cama. Ya está dormida, dice el doctor, podéis buscar tranquilos.
El hidrato de cloral es un compuesto sintético que posee propiedades sedantes, hipnóticas y anticonvulsivas. Su nombre comercial es Noctec, y es un ansiolítico bastante común, pero que en dosis altas puede inducir al coma e incluso a la muerte. El registro apenas dura media hora. Lawford y Bobby están tan alterados que apenas son capaces de inspeccionar nada. No son perros de presa, solo un enamorado y un leal amigo pávidos por la situación. Ni siquiera reparan en que el diario no está escondido, se encuentra debajo de la cama, en el lado donde Marilyn está recostada. Pero su nerviosismo es tal que son incapaces de encontrar nada. Se marchan apresurados diciendo que volverán al día siguiente para intentar hacer entrar en razón a Marilyn. En ese momento el Dr. Grinson se queda a solas con Marilyn, apoyando su cuerpo sobre la cama. Se inclina y acaricia con ternura el rostro de la mujer más deseada del mundo, observando detenidamente un golpe en la mejilla y se dispone a comprobar la tensión de la paciente. Nervioso, busca una y otra vez el pulso. Abofetea las pálidas mejillas sin obtener respuesta. Intenta desesperado un masaje cardíaco. Marilyn no despierta. Desesperado cae de rodillas al suelo. Está muerta. Lo que acaban de ver, lo que han visto, es una posibilidad muy cercana a lo que debió ocurrir aquella trágica noche. Pero si piensan que es una fantasía y quieren hechos, y de hechos se trata, pues vamos con ellos. A la policía le olió bastante a quemado el hecho de que se encontrase el cuerpo poco después de medianoche y ellos no fueran avisados hasta las 4:25 de la madrugada. Obviamente no creyeron al Dr. Grinson cuando declaró que todo ese tiempo había estado telefoneando a los estudios y a colaboradores de la señorita Monroe. ¿Realmente había algo más urgente que avisar de la muerte de la estrella más importante de Hollywood? Eunice Murray, el ama de llaves, declaró un poco después de medianoche al salir en dirección al baño y no supo explicar a qué, puesto que en su habitación poseía baño propio, pues que al salir del baño se preocupó al ver la luz por debajo de la puerta de la habitación de Marilyn. Hecho demostrado como absurdo, pues había una alfombra tan gruesa que a veces costaba Dios y ayuda abrir o cerrar la puerta, con lo cual era imposible ver luz o ausencia de ella. Otro detalle importante es saber que Marilyn padecía insomnio crónico, así que no resultaba extraño que pudiese estar despierta. Una vez dentro de la habitación, viendo que no contestaba a sus gritos, avisó de inmediato al Dr. Grinson, que solo pudo evidenciar que estaba muerta. Instantes después, ambas declaraciones empezaron a filtrarse a la prensa que ya se apostaba frente a la casa. Lógicamente, ningún periodista iba a renunciar a obtener la primicia, así que tomaron esa versión como si fuera maná caído del cielo. Tomás Noguchi, el forense de las estrellas, que curiosamente también realizaría la autopsia de Bobby Kennedy 6 años más tarde, era el médico de guardia del condado de Los Ángeles. Rápidamente tumbó la absurda coartada de los medicamentos, aquella que la prensa aceptó sin más, que hablaba de que Marilyn se había tomado 40 pastillas. Pero el doctor declaró en su informe que en el estómago e intestino delgado de la fallecida no aparecía, y digo no parecía, que tuviese ningún resto de píldoras. Si Marilyn hubiese ingerido semejante cantidad, deberían haberse hallado primero indicios de tintura amarilla en el sistema digestivo, sobre todo en un estómago casi totalmente vacío. Noguchi no encontró tales indicios. Años después declaró, y digo en palabras textuales, que lo normal en aquel momento hubiese sido que la autopsia lo hubiera practicado un médico forense más experimentado que él. No obstante, el juez lo decidió así y le asignó el trabajo sin dudarlo. Curiosamente, no encontró ninguna marca de aguja, algo que es perfectamente posible no hallar en una autopsia, también se lo digo. También advirtió una leve magulladura entre la cadera izquierda y el lado izquierdo de la región lumbar, pero no se sabe por qué no la relacionó con la muerte. El informe toxicológico llegó al cabo de varias horas. El forense había remitido el estómago con su contenido, el intestino, hígado y muestras de sangre. Pero curiosamente,
y esto es algo que no sé si a ustedes les sorprenderá, a mí me choca bastante, solo fueron examinados hígado y sangre. En concreto, el análisis de sangre mostraba restos de hidrato de cloral y el hígado restos de nembutal. En ambos casos, las dosis eran ciertamente mortales. Con solo esos datos, el toxicólogo jefe, Raymond J. Bernazzi, sorprendentemente no consideró proseguir con el resto de las pruebas. Varios días más tarde, se hicieron públicas las conclusiones del médico forense. Los medios no se pronunciaron sobre la omisión de no analizar estómago e intestino, pero para entonces el caso ya estaba cerrado y los órganos sorprendentemente destruidos. Otra curiosidad es que cuando llegó la policía, la habitación se encontraba en perfecto orden, si bien Marilyn era una persona muy desordenada. También, curiosamente, su ropa seguía lavándose en la lavadora y las sábanas habían sido cambiadas porque, al parecer, en un acto de buena fe, mientras llegaba la policía, Eunice Murray había limpiado a fondo la habitación. Recuerdo, Eunice Murray, su ama de llaves. Ahora bien, si uno ve las fotos de la escena del crimen, llega a la conclusión de que tuvieron que ser manipuladas, porque en ellas se puede ver claramente que la habitación está desordenada. Ordenaron la habitación y después la desordenaron. Curioso por lo menos es. Tanto el diario personal de Marilyn como los registros telefónicos de esa noche desaparecieron misteriosamente y no pudieron ser investigados. La policía halló el cuerpo totalmente desnudo y cubierto con una sábana y boca abajo. Pero el cadáver obligatoriamente tuvo que ser movido, ya que el rigor mortis y otros signos de decoloración del cuerpo apuntaban de que había fallecido boca arriba. Y para los que no se quitan de la cabeza la presunta ausencia de pinchazos, les diré que en el dormitorio no se hallaron jeringuillas, cierto es, pero tampoco se hallaron restos de medicamentos. Hablando con profesionales, varios me dieron la opción de que los medicamentos fueran introducidos analmente, de que esa posibilidad existía. Pero yo me temo que eso nunca lo sabremos. Sin estómago e intestinos es imposible saber cómo tal cantidad de medicación, de medicamentos, llegó al cuerpo de Marilyn. En julio del año 1962, Marilyn le enseñó su famoso diario rojo o libro de secretos a su amigo Robert Slather, autor posteriormente del libro La vida y curiosa muerte de Marilyn Monroe. En él había notas sobre el complot de la CIA para asesinar a Fidel Castro. También había manifestaciones de Robert Kennedy sobre la conveniencia de retirar el apoyo militar a las fuerzas invasoras de Bahía de Cochinos. Otras personas afirmaron después conocer su existencia, la existencia del diario. Mike Rottweiler, quien hacia el año 1978 trabajaba en la unidad de información sobre el crimen organizado y en cuyo archivo, por cierto, estaban los papeles de Marilyn, pues allí halló una copia del diario. Según sus propias palabras, el diario simplemente era eso, un diario. La mayor parte de las anotaciones pues, recogían conversaciones privadas y eróticas mantenidas con John y Robert Kennedy. Se hablaba también de Rusia, de Cuba, de la mafia, de Sinatra, y él recuerda que se refería a Castro como Fidel C. Por cierto, la buena de Pat Newcomb, fiel agente y secretaria personal de Marilyn, fue nombrada tiempo después asistente de George Stevens, director de la United States Information Agency, que no era otra cosa que una agencia que se dedicaba al apoyo incondicional del clan Kennedy. ¿Creen ustedes que fue una casualidad? Pero eso no es todo. Si quieren seguir indagando sobre este tema, solo tienen que seguir los nombres relacionados con la muerte de Marilyn y el hilo les conducirá directamente a los Kennedy. Nosotros por ahora solo podemos rogar que la maravillosa Norma Jean Baker descanse en paz. Y ahora les pido que no se muevan. Vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos en nada con más enigmas de la historia. Como
Como amante de la historia y sus enigmas que soy, he de reconocer que me encantan las leyendas y los mitos de las civilizaciones antiguas. Tenemos las más míticas y conocidas, pues, como Mesopotamia, Grecia, Roma, Incas, aztecas, etc. Tantas y tantas, todas con su mitología propia, sus legados, su cultura, en fin. Pero últimamente me ha dado por fijarme en las más desconocidas, en las más raras, más escondidas. Y escondidas bien por falta así de restos arqueológicos o por la falta de medios dedicados a estudiarlas, medios económicos. Hoy les queremos llevar a un hermoso paraje llamado Nan Madol, que en el idioma local significa espacio entre medias. Aunque es un lugar poco conocido, es el reclamo arqueológico más importante de las islas del Pacífico. Se encuentra en la zona sur de la isla de Pohnpei, que hoy en día forma parte de los 4 estados federados del archipiélago de la Micronesia. Fue erigida con imponentes bloques de basalto sobre arrecifes de coral y se extiende sobre 92 islotes artificiales conectados entre sí por medio de canales, por lo que también recibe el nombre de la Venecia del Pacífico. Su nombre original era Soungna Leng, que significa arrecife del cielo. Los investigadores creen que la ciudad empezó a estar habitada más o menos entre los siglos I y II después de Cristo. Pero sus construcciones megalíticas, cuyos extraordinarios restos pueden verse en la actualidad, no empezaron a construirse hasta el siglo XII. Es bastante complejo, saber quiénes fueron los verdaderos constructores de esta misteriosa ciudad, puesto que Nan Madol no posee ningún tipo de bajorrelieve o elemento artístico que permita a los investigadores saberlo a ciencia cierta. Podemos saber que era una ciudad grande. El área de Nan Madol abarca unas 75 hectáreas, más o menos 38 campos de fútbol, para que se hagan una idea, uno detrás de otro. Se calcula que el peso medio de cada una de las piedras que conforman sus edificios y muros es de unas 5 toneladas, llegando en algunos casos a pesar hasta 50. Los constructores de Nan Madol levantaron muros de 15 metros de altura sin la ayuda de ningún tipo de polea o grúa que se sepa, y el peso total del basalto utilizado para la construcción de la ciudad es de aproximadamente unas 750.000 toneladas métricas. Pero ¿cuál es su historia? ¿Qué leyendas guardan sus habitantes en la memoria? Vamos a verlo. Muchos de los habitantes de la isla de Pohnpei aún creen en las antiguas leyendas que cuentan que Nan Madol fue fundada por 2 hechiceros gemelos llamados Olisipa y Olosopa, que llegaron en canoa desde un lugar mítico, Katao Occidental. La leyenda cuenta que los 2 magos gemelos tenían un aspecto físico muy distinto al de los isleños. Eran mucho más altos que ellos y llegaron a la isla en busca de un lugar idóneo para construir un altar desde el cual adorar a Nanison Sap, su dios de la agricultura. Para construir ese altar llevaron a cabo un ritual mágico, con la ayuda de un dragón volador, mediante el cual lograron que las grandes rocas de basalto levitasen. A la muerte de Olisipa, su hermano Olosopa se convirtió en el primer gobernante de la dinastía Saudeler, cuya traducción es período del señor de Deler. Se casó con una mujer local y su linaje dio origen a varias generaciones de gobernantes que hicieron de Nan Madol el centro político, religioso y la capital de su dinastía. Pero el dominio Saudeler no duraría para siempre. Cuando sus gobernantes fueron derrocados en el año 1628 por un guerrero llamado Isoquelequel, procedente de la vecina isla de Cosrey, se creó un cacicazgo tribal que recibió el nombre de Nan Muarqui. Una forma de gobierno que, de una manera u otra, ha perdurado prácticamente hasta nuestros días. A pesar de la llegada de Isoquelequel, conseguir agua y alimentos continuó siendo el principal problema de los habitantes de Nan Madol. Tan importante que para muchos investigadores, este fue uno de los principales motivos del abandono paulatino de este emplazamiento. Bueno, como ustedes sabrán, la música a lo largo de la historia nos ha desvelado el pasado, las tradiciones y el folclore de las culturas.
La música, ese magnífico lenguaje universal, nos trae hoy, a Enigmas de la Historia, a Ana Ortiz Winken. ¿Lo he dicho bien lo de Winken? Fenomenal. Porque no sabía exactamente cómo pronunciarlo y lo he estado ensayando, te lo prometo, Wow. para decirlo bien. Ana es compositora de bandas sonoras, es pianista, que yo te he visto y es una maravilla, y también de música de ¿no? De publicidad. Pues bienvenida, Ana, esta es tu casa, y pues quiero saber sobre todo cómo llega la niña Ana al mundo de la música, cómo desde pequeña se te enciende esa lucecilla para llegar al mundo de la música. Bueno, Robert, pues primero de todo, gracias por invitarme al programa, a todo el mundo. Estoy muy emocionada y bueno, es muy buena pregunta la que me haces. ¿Cómo llega esa niña a la música? Pues desde muy pequeñita yo empecé a tocar el violín y el piano y era mi único modo de comunicación. Yo no hablaba, entonces mi manera de expresarme cómo me sentía era a través de la música, tocando una nota, me siento bien, me siento mal, ¿no? Entonces poco a poco esa fue siendo mi herramienta de expresión máxima. Y bueno, mis padres vieron que, uy, qué interesante esta niña que toca tanto y que se expresa tanto, vamos a meterla en clases. Y bueno, me metieron en una escuela de música y desde ahí no paré. Qué maravilla. Y sobre todo que tus padres te apoyaran, es fantástico. Muchísimo. La verdad es que tengo mucha suerte de contar con una familia que me apoya, con amigos también y que ayudan a cultivar lo que es la cultura, ¿no? En mí y en los demás. Es una maravilla. ¿Y has hecho cosas en cine y bandas sonoras en cine y en televisión? ¿Qué has hecho? Sí, bueno, que podamos así escucharte. Bueno, yo me especializo en la composición de bandas sonoras de cine y he hecho bandas sonoras de cortometrajes, largometrajes también. Uno más conocido, pues Smallfoot, que es una película de Warner Studios de animación, muy mona. También asistiendo en la banda sonora de la serie de Netflix de Elite, también he estado ahí trabajando. Y muchísimos largometrajes que ahora están en todos los festivales de Europa y que la verdad les está yendo muy bien. Pues es inspirador al final. Bueno, hablando de inspiración, ¿cómo te inspiras para hacer una banda sonora? ¿Cómo captas las emociones? Pues ayuda mucho ser una persona empática y altamente sensible, ayuda muchísimo. Entonces a mí me presentan una escena o la película entera y yo inmediatamente me pongo en el papel de ese personaje, hago un poquito de actriz y entonces me intento imaginar cómo se siente, dónde está, por qué se siente así, qué es lo que quiere conseguir y traduzco sus palabras y sus acciones a la música. Bueno, la verdad es que mi fuerte es la animación, lo épico, lo que suene a muy musical, pero también me lo paso muy bien componiendo para horror. Para cine de terror, o sea, sí. Disney y terror, tengo esos dos mundos y la verdad es que me encanta. No, es que debe ser maravilloso. Bueno, la historia de las bandas sonoras tiene grandes compositores. ¿Hay alguno que a ti no que te guíe, sino que te inspire más? Pues sí, me inspira muchísimo Ludovico Einaudi, que es un compositor italiano, y este compositor se basa en hacer todo minimalista, con un piano. Es una persona y un creador que comparte la idea de menos es más, mejor calidad que cantidad, y eso a la larga funciona mucho en el cine. Un solo de trompeta, un solo de piano, ¿no? Dice muchísimo. Bien mezclado, bien producido, bien arreglado. Si la composición es buena, el resto va a ser bueno. Entonces es un compositor que a mí me inspira muchísimo a hacer material de calidad, sonoridad y que exprese al límite, al extremo, todo lo que el director quiere contar. No, porque al final sois vosotros con vuestra música muchas veces los que provocáis las preemociones a la escena. Exacto. O sea, directamente lleváis al espectador al estado emocional ideal para ver esa escena, y a mí es que eso me parece complicadísimo de hacer. Es complicadísimo porque fíjate qué interesante, la música tiene tres planos, tiene el plano psicológico, el plano físico y el plano storytelling, cuentacuentos. Entonces, en el plano psicológico nosotros tenemos que analizar el perfil del personaje al que quieres interpretar con la música y darle un tema, un motivo, un tono, algo que la gente diga, uy, este es Jack Sparrow, o uy, este es el protagonista, o este es el antagonista.
Entonces ese es el perfil psicológico. Luego el perfil físico que tenemos que cumplir como compositores es contar dónde estamos, en qué época y en qué lugar estamos con la música. Y por último, el perfil cuentacuentos es lo que tú dices, anticipar a sentir algo con la música. Como, uy, esta escena me va a dar un susto. Vamos a aplicar un violín trémolo, una nota pedal que se queda ahí rechinando para esperar el susto. O nada, a lo mejor a veces nada. Ese juego psicológico. Sí. Entonces siempre jugamos con esos tres planos los compositores. Y es muy interesante. Es un trabajo donde estás constantemente aprendiendo. Es un no parar. Tienes que estar siempre encima, como decimos en inglés, on top of your game, encima de tu juego, lo que quiere decir al día con las tecnologías, al día con todo, con qué películas están siendo famosas o qué técnicas de composición, qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, estar siempre encima de todo y seguir aprendiendo, nunca estancarse en, uy, he llegado a componer para Hans Zimmer, ya me quedo ahí, no. Qué bien que has compuesto para Hans Zimmer. ¿Qué hay más? Claro. ¿Cómo crecer más? Exactamente. Es crecimiento y aprendizaje constante. Es que lo que hablamos es que me parece un tema impresionante, el de las bandas sonoras, porque es que hay veces que suenan 2, 3 notas y ya te llevan a una película. Me pasa con la banda sonora de Memorias de África, que me parece sensacional. Lo que el viento se llevó. También. O sea, son... no hablamos luego de superhéroes y tal, pues sí, bueno, las de ahora son bandas sonoras quizás menos épicas que las de antes, pero sí que suenan 2, 3 notas y ya te llevan directamente a esa ambientación, a esa película, y eso me parece de un mérito y de un talento impresionante. Exacto, es lo que venimos diciendo, que si el tema está bien, si la base del edificio que quieres construir musicalmente, si esa base está bien, la armonía, las notas, todo encaja, el resto ya, la orquestación, la decoración, la mezcla, ya va a salir bien sí o sí. Entonces solo basta con tener una buena organización, unos puntos claros de cómo componerlo y sacarlo adelante. Pues sí. ¿Y qué diferencias hay con la publicidad, con componer para la publicidad? Porque al final es otro ámbito diferente, ¿no? Es un ámbito muy distinto, pero para mí es un ámbito que me apasiona. Es un mundo en el que he entrado hace poco, hace un par de años, y es muy distinto de componer para películas y largometrajes. Fíjate que para largometrajes, bueno, ambos tienen el mismo workflow, el mismo orden de entrega de materiales, de tener un calendario, de estar siempre en comunicación. Pero para largometrajes lleva muchísimo más tiempo. Un largometraje hay que grabar, hay que regrabar, hay que hacer esta toma, un dubbing session, que es dialogar encima de lo grabado. Entonces lleva mucho más tiempo. En cambio, una pieza para publicidad es de un día para otro. No tenemos más que menos de una semana para entregar la música ya mezclada. Ver tu banda sonora en las televisiones, o claro, en premios, o que una orquesta versione tu banda sonora, que ha pasado, y es muy emocionante, es como criar un hijo, verlo crecer y verlo triunfar, entonces es muy bonito. Y luego también que los clientes estén contentos, que hayas hecho un servicio a la comunidad, muy importante, que haya ayudado a un director, que también los creativos publicitarios trabajan muchísimas horas, se la pasan haciendo horas extras a saber durante cuánto tiempo, y es una manera de honrar su trabajo también, su esfuerzo. Es el equipo, estamos todos en uno, y nuestra misión es la misma, entregar un producto hecho con cariño, con craft, con artesanía y con mucha profesionalidad, y entregárselo, aquí está, tu espada forjada. ¿No? Y es que la voluntariedad a la hora de crear emociones, componiendo la música, a mí me parece fantástico, porque el mundo de la composición me parece súper interesante. Al final es como cuando escribes un libro, escribes un poema, quieres arrancar esta emoción, quieres arrancar esta otra, y hacerlo a través de las notas musicales me parece fantástico. Es casi como si pudieras verlo, ¿no? Exacto, yo visualizo la música, yo la siento y luego veo qué instrumento está tocando qué tema, de qué personaje, es una cosa muy rara. Pero mira, es muy útil. No, tiene que ser fantástico. Y al final, aunque trabajes con ella, aunque sea tu forma de vida,
y eso a veces haga que la gente piensa que no, es que es más comercial, es que es por ganarse la vida, y yo sé que en tu caso no pierde un ápice de sentimiento. Por eso te quería preguntar, ¿qué es la música para ti como compositora? Porque para mí como oyente es un lenguaje universal fantástico, que me ayuda a superar problemas, que me hace sentir emociones, que me hace estar arriba, que si quiero estar abajo, si quiero estar tranquilo. Pero desde tu lado, que es el mejor, el creativo, ¿qué es para ti? Pues para mí la música es una de las herramientas de comunicación globales más importantes del planeta, porque es un idioma que todo el mundo habla. Tú puedes juntarte con una persona que hable chino y tú hablas inglés, no habléis el mismo idioma, pero ambos escucháis una pieza de Wagner y decís, qué chulo, qué guay, qué impresionante. Reaccionáis de la misma manera. Exacto. Por eso yo digo que es un idioma, un lenguaje universal, del que todo el mundo entiende, con el que todo el mundo puede trabajar y a la vez te puede sanar y destruir. Cuidado, es una herramienta muy poderosa además. Entonces yo siempre digo que como compositor tenemos siempre una responsabilidad con el don que se nos ha dado de poder crear y de componer, y siempre tienes que tener un objetivo humanitario con la música, que no quieras ser músico para hacerte famoso, para tener 5 Ferraris, es que al final eso no es nada. Tienes que querer ser músico para hacer un cambio. Exacto. Por ejemplo, yo estoy haciendo música de campañas publicitarias para ONGs, para dar visibilidad a pueblos olvidados de España, por ejemplo, o para dar visibilidad a la juventud y que se puede ir de fiesta sin alcohol. Claro. Entonces, para películas también LGTBI, o sea, tienes que utilizar tu don para ayudar a la comunidad y no solo para hacerte famoso como muchas personas. Sí, entonces, tenemos esa manía de que todo es para ganar dinero y todo es para ganar fama, que yo no sé la fama quién la puede querer. No lo entiendo. Lo del dinero lo entiendo más porque al final vive más cómodamente, pero lo de la fama no entiendo quién la puede desear con esa ansia. Exacto. En fin, te quería preguntar, ¿qué género musical, imagino que será más de uno, pero te hace a ti fluir? ¿Es en el que te sientes más cómoda, en el que sientes que tu alma se serena más? Pues género musical diría la música clásica. Yo me he criado, fui a un conservatorio ruso y he crecido entre música clásica, entre Bach y Beethoven, y bueno, el piano, el sonido del piano acústico, eso me llena muchísimo. Y es la música con la que mejor fluyo para trabajar, para inspirarme, para componer, para estudiar, porque muchas de las bandas sonoras que hoy conocemos están basadas en la música clásica. Por ejemplo, John Williams se basa muchísimo en Gustav Holst, en la banda sonora de los planetas, en Júpiter. Esas piezas impresionantes son las que llevan ahora la música que conocemos hoy en día. Entonces, fíjate. Es que es una pena, porque la música clásica se tiene o se torna como elitista, porque no sé por qué motivo. O sea, es como para gente que entienda la emoción, no tiene por qué entender de nada. O sea, al final escuchas una música y te emociona. Yo al final vengo de una familia bastante modesta y siempre me ha encantado la música clásica. El acceso, ahora ya ni te cuento lo sencillo que es a la música clásica y a las emociones que te aporta la música clásica. Pero te hablo de la música clásica o te hablo del jazz, que también lo asocian como a un tipo de gente intelectual o que habrá casos, como en todo, ¿no? Y sí, obviamente las élites tienen más fácil ir al Teatro Real, obviamente, pero no tienes por qué ir siempre al Teatro Real para escucharlo, para escuchar jazz. Aquí en Madrid no sé cuántos locales habrá que echan jazz y es una fantasía. Lo que no sé es por qué se asocia a eso. ¿Qué piensas tú que podríamos hacer para que llegue más gente al final? Porque no voy a criticar los gustos musicales de ahora, cada uno que escuche lo que quiera y somos todos libres y para mí toda persona que hace un producto y hace un trabajo merece la pena ser escuchado y que después cada uno elija. ¿Qué crees que podríamos hacer? No para reeducar, pero sí para enseñarles ese maravilloso mundo, ese archivo que ya hay.
¿Qué ya hay ahí? Pues yo opino desde mi humilde opinión, porque yo de política tampoco sé, pero que habría que, como se dice en inglés, invertir mucho más dinero en la cultura. Hacerla, como tú dices, accesible para los jóvenes, porque hoy en día hay muchísimo dinero que está invertido en otras cosas que al final no es nada útil para nosotros, para nadie, sino para algunos que se llenan los bolsillos. Pues ya. Pero habría que invertir en más cultura, porque aprendizaje, tener a las personas escolarizadas, tener a las personas bien informadas y con cultura, a la larga hace más, es mejor. Es que parece que la cultura es un esnovismo. Exacto. Y no, la cultura es un conocimiento sobre tu historia, tu pasado, tu presente, el medio que te rodea, no es un esnovismo. Antes, por ejemplo, estaba feísimo decir que no leías o que no tal, ahora ya da igual. Y a mí es una cosa que me aturde muchísimo. O sea, no, o yo no escucho música, o no, yo no leo. Es una cosa que a mí me deja atorado totalmente. O sea, que te sientas orgulloso de tener una herramienta fantástica como el cerebro y utilizarla para lo justo, claro. Me parece, vamos... Es un gasto de talento, porque además demencial. Hoy en día con las tecnologías que tenemos acceso a TikTok, a Facebook, a Instagram, a tantas redes sociales que con un buen uso y un buen manejo con cabeza pueden ser muy útiles. Y en cambio está direccionado a otros temas que están interpretando un poquito... Más fáciles y más pérfidos, por cierto. Exacto, correcto. Bueno, tienes sello discográfico, bueno, tienes 2, no por lo que he podido ver. Cuéntame un poquito de eso, hazte un poquito de publi, cuéntame un poquito de lo que haces. Bueno, pues mi sello es AO Music Productions, y es lo mismo que hago yo. Componemos bandas sonoras para cine, para cortometrajes, y estamos muy metidos en temas sociales y en organizaciones que ayudan a compartir la cultura a los más jóvenes. Hacemos muchos conciertos, jam sessions en pueblos de España, conciertos gratuitos además para que todo el mundo pueda ir y disfrutar de la música. Y hacemos también un par de, ¿cómo se dice en español? Lectures, un par de entrevistas también con gente muy interesante y charlas informativas de la música, de la inteligencia artificial en la música. Ahora que has nombrado la IA, la inteligencia artificial, dime por favor que nunca va a poder sustituir vuestras emociones al componer. Nunca, por favor. Totalmente. Porque yo escucho eso de no van a hacer falta los seres humanos, porque como ya va a tener la inteligencia artificial todo ese conocimiento anterior, dime que es imposible. Imposible, es imposible. Siempre va a necesitar a alguien que lo programe. Es verdad, la inteligencia artificial es como las redes sociales. Si lo usas bien, te sale muy bien. Si lo usas para fines malos, mal, te va a salir muy mal. Entonces es un arma de doble filo, hay que saber usarlo con cabeza, siempre va a necesitar a alguien que lo programe, porque al final es una máquina. Es que no tiene emoción. No tiene emoción, siempre va a faltar ese toque humano, esa emoción de un violinista tocar un solo de violín, y ese vibrato, eso no lo puede conseguir una inteligencia artificial. Sí te puede ayudar a aligerar el trabajo, te puede ahorrar muchísimo dinero en costes de producción, en cosas que sean un poco más pesadas, pero al final... la emoción la necesitas. Claro, la necesitas. El toque humano es lo que los directores van buscando. ¿Cómo podemos hacer que la banda sonora de Enigmas de la Historia suene a historia, suene al rococó? Pues eso necesitas una persona. Al final no es solo conocimiento. El crear una obra artística no es solo tener conocimiento. Hay gente que es muy sabia y es incapaz de escribir un poema. Y hay gente que, pues como hemos dicho aquí alguna vez, como Larra, que con una educación bastante básica escribía fantásticamente. Al final es la emoción, es el talento. Exacto, al final es el talento y también la tenacidad. Claro, pues no sabes lo que me tranquiliza lo que me has dicho. El otro día estaba leyendo igual en Hollywood que si van a escribir los guiones, que, bueno, si escriben los guiones se basarán en cosas que ya habremos visto 100 veces. Al final será ver lo mismo una y otra vez. Claro. Necesita la creatividad de una persona que tiene esa imagen en su cabeza y luego la plasma en un guión que se vuelva a plasmar en una imagen.
Exacto. Es que exacto. si no, vamos a ver pues las mismas películas, bueno, ya pasa, pero vamos a ver las mismas películas una y otra vez. Exacto, no va a haber evolución. Es más, fíjate qué interesante, el otro día yo estaba experimentando con ChatGPT y estas herramientas de inteligencia artificial y te sabe responder preguntas de cosas que ya existen, pero Sí. cuando tú le dices, genérame una banda Exactamente. sonora de nuevo, fusióname estos estilos, no sabe. No. No sabe crear algo nuevo de donde no hay cimientos, de donde Exactamente. cosas que no se han creado todavía. Entonces, tiene límites la inteligencia artificial. Nosotros la utilizamos aquí para los documentales de los temas. Mi compañero de Milenario Son, que hace un trabajo sensacional, y nosotros tenemos a veces con los guiones unas rayadas, perdón de la expresión, y digo, a ver si conseguimos hacer esto, a ver si conseguimos hacer lo otro. Y me dice, no, eso es imposible, o sea, no te lo hace. Porque claro, quieres crear un mundo de fantasía que no existe, pues para hacer alguna representación, y claro, ya al final te tienes que atener a lo que es la realidad y a lo que tiene aprendido, y eso a mí me tranquiliza muchísimo. Exacto. Muchísimo. Que nunca tenga la creatividad humana, que nunca puedan ser programados para eso, me tranquiliza muchísimo. Exacto. Porque se perdería el vibrar. Correcto, y la magia y las Claro. vibras, todo lo que dices. Es más, yo siempre me guío por unas palabras de Stephen Hawking que decía, el ser humano no tiene límites. Claro. Parece que sí, pero no tiene límites. Y si supiéramos de verdad lo mágicos y lo especiales y lo capaces que somos, es que no hay límites, no hay límites. Entonces, es verdad. La inteligencia artificial al final tiene un parámetro que tiene un límite, no puede generar cosas nuevas, pero nosotros sí. Claro. Bueno, te quería preguntar por último por tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes ahora más inmediatos? Porque te voy a ir a ver, eso ya lo sabes, y invito a todo el mundo a que vaya a verla, así que dinos dónde estás, Ana, porque merece muchísimo la pena ver tanto talento. Bueno, pues los últimos viernes de cada mes estoy en la Casa de Vacas tocando con un grupo de poetas, los divanes, musicalizando poesía. Qué bonito. Algunas, es precioso, hay poesías que son en honor a Lorca, mezclamos la literatura con la música y las bandas sonoras. Qué Y hacemos maravilla. una banda sonora en directo para las poesías que se presentan, de la que estás invitado de participar. Iré, no lo dudes. Sí, y ese es un proyecto, y el otro muy pronto estaré debutando en el Auditorio Nacional de Música. Qué bien. Junto a Nena Da Conte, Ajá. Soy súper fan, Qué bien. en un coro de voces para Sí. visibilizar la depresión Ujú. en personas jóvenes. Pues es una maravilla que además que toquéis eso, porque son temas que a veces son tabú, a veces se ponen de moda y es como una pegatina de moda y todo el mundo habla y luego de repente vuelve a ser tabú, y yo creo que es un problema que ahora está otra vez bastante fuerte, está bastante fuerte. En uno de los programas anteriores además estuvimos tocando el tema del suicidio por las exigencias infames que tenemos todos. En vez de ver lo maravillosos que somos, como decíamos antes, nada más que nos autoexigimos constantemente, y me parece súper interesante, Sí. la verdad. Pues espero tener tiempo, sacar tiempo donde sea para poder ir a verte. Claro que sí, estáis más que invitados. Y sobre todo, pues te quería agradecer tu visita, que hemos ido cuadrando como hemos podido, que vinieras, y tenía muchísimas ganas de tenerte aquí, de verte ya en persona, porque al final los teléfonos, es lo que hablamos, se pierde otra vez la emoción con el teléfono todo el día, y tenía muchísimas ganas de verte y agradecerte que hayas venido, y se lo digo a todo el mundo, que vayáis a conocerla. Aparte de ser una maravilla de persona, como música, os digo, no tiene precio el verla. Así que Muchísimas pues, gracias. un besote muy grande, Ana, y agradecidísimo, perdón, de que hayas estado aquí, y esta es tu casa para cuando quieras venir. A todo el equipo productivo que tenéis en esta casa, que es maravillosa, Muchas gracias. y a todos vosotros por ver este programa. Yo soy fan, y de verdad aquí tenéis también vuestra compositora, vuestra música para lo que queráis. Así que Pues muy gracias. agradecido, y nos vemos prontito. Muchas gracias, Ana. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que esta hora les haya hecho que descanse su cabeza del ajetreado día a día. Con esto, este equipo del que solo me ven a mí, pero que trabajan, y a veces más que yo, muchas personas más, pues eso, este equipo se dará bastante por satisfecho si en esta hora les hemos hecho pensar, creer, en fin,
pasarlo bien. Nosotros nos vamos, pero no se olviden, volvemos en una semana con más enigmas de la historia. Muchas gracias.